¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Seguimos con el tema del desapego. Así es. Este es, como habíamos dicho, es un tema muy, ¿cómo diríamos?, complejo, ¿no? Porque en realidad, o sea, es muy difícil para nosotros el poderlo conceptuar, el poderlo entender como tal, y mucho más difícil llevarlo a cabo. Pero como hemos ido viendo y seguiremos viendo, el desapego en realidad es un don que Dios nos va a dar, o sea, un don que tiene que ser logrado por la criatura. Lo nuestro no es llegar al desapego, sino llegar primero a la disposición para que se nos quite todo y rodearnos de la fe, que es, según nos dice Jesús, Él es la fe. Entonces se trata de rodearnos de Jesús, de ir teniendo en nosotros, teniéndolo a Él en nosotros, y cuando estemos totalmente llenos de Él, Él nos va a conceder ese desapego. Así que vamos a continuar con nuestras lecturas y vamos a ver qué más podemos sacar, ¿no? Claro, sí, doctor. Es del libro 2, lectura 43, de junio 25, 1899. La fe es la base del abandono y del desapego. Esta mañana Jesús continúa haciéndose ver de vez en cuando, participándome un poco de sus sufrimientos, y a veces veía al confesor con él. Y como él me había dicho que rezara por ciertas necesidades suyas, viéndolo junto con nuestro Señor, he comenzado a rogar a Jesús que le concediera lo que él quería. Mientras yo le rogaba, Jesús, todo bondad, se dirigió al confesor y le ha dicho: quiero que la fe te inunde por todas partes, como aquellas barcas que son inundadas por las aguas del mar. Y como la fe soy yo mismo, siendo inundado por mí, que todo poseo, puedo y doy libremente a quien en mí confía, sin que tú pienses en lo que vendrá, y al cuándo y el cómo y qué harás. Yo mismo, según tus necesidades, me prestaré a socorrerte. Si nos fijamos en todo lo que dijo ahorita, son cosas que en realidad lo tenemos sabido desde hace mucho, rodearnos de la fe. Nada más que aquí el pequeño cambio es que la fe no es una virtud teologal, no es el creer nada más, sino es el poseer a Jesús. O sea, dice, como la fe soy yo mismo. Entonces, ¿qué querrá decir estar totalmente inundados por la fe? Por Jesús. Estar inundados por Jesús, o sea, totalmente puestos en Él. Y esto tendríamos que irlo analizando poco a poco, pero creo que vale la pena. Estamos en divina voluntad y Jesús nos va a decir un poco más adelante que cada acto que la criatura hace en su voluntad toma una parte de Él, ¿sí? Se va tomando como si fuera, no sé, yo me imagino como si fuera un rompecabezas, perdón por la forma de decirlo, pero como que vamos teniendo cada vez más partes, más sintonía con Él, más semejanza con Él. Él dice que si hacemos un pensamiento en la divina voluntad, tomamos un poco de su inteligencia. Si hacemos un paso, damos un paso en su voluntad, pues vamos tomando todas las intenciones que Él hizo cuando caminaba, y así por el estilo. Así que en realidad cada acto que hagamos, cada palabra en la divina voluntad, vamos tomando parte de su prédica, vamos tomando parte de su vida en sí. Y eso es lo que nos va a ir haciendo que nos rodeemos de Él, que quedemos inmersos en Él. Y una vez que ya estemos ahí, ojo con esto, dice, como yo lo tengo todo, o sea, yo poseo todo, ya no me necesitas pedir. Eso es lo que le está diciendo, porque el sacerdote le pide a Luisa que Luisa
Ya saben cómo, ¿no? Tú que estás más cerca de Dios, tú pídele algo. Entonces, él le pide por alguna necesidad, no dice qué, pero supuestamente es algo que él necesitaba. No sabemos si es material o es espiritual. Pero Jesús le dice, si yo que todo lo poseo, todo lo puedo y lo doy libremente a quien en mí confía, eso es el punto primordial, ¿no? A quien en él confía. Entonces, sin que tú pienses en lo que vendrá, en el cuándo, en el cómo y en el qué harás. Y eso es en lo que todo el mundo estamos siempre atentos a ver cómo, cuándo, dónde, de qué manera, qué tengo que hacer. Y todo simplemente es dejar que Él actúe sin preocuparnos absolutamente por nada. Si tenemos esta fe así, nos estamos totalmente en Él, entonces según nuestras necesidades, Él irá proveyendo. ¿Sí? Pero sin nada. Para eso se necesita ese desapego total. Ahora, si en ese momento yo me obligo a hacerlo, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Eso es lo que vamos a ver, y esto es importante porque decíamos que el desapego no es un logro, sino es un don. Vamos a ver. Bueno, nada más quería preguntar algo no es de desapego, pero de lo que está diciendo. Si estamos aquí en la tierra y yo tengo 1,000 pesos y le doy 500 a alguien, ya no tengo esos 500. Pero Jesús, todo lo que nos da, Él no pierde nada nunca. No. Es diferente ese dar. Bueno, porque al darlo, Él lo recibe desde la persona también, ¿no? Por eso, o sea, Dios nunca disminuye en su haber, en sus cosas, ¿no? Sí. Él puede dar libremente en la cantidad como Él quiera, y puede darlo desde el punto de vista espiritual, gracias, dones, en fin. Y eso, y como Él mismo es la gracia, como Él mismo es todo lo que Él da, sale de Él. Él no disminuye, simplemente nos comparte lo de Él, ¿no? Sí, porque es infinito. Así es. Y luego las cosas materiales, pues todas dependen de Él. Sí. O sea, Él generalmente, Él es el creador de todo. Así que Él puede donar sin ningún problema, pero la cosa sigue siendo de Él. Ajá. O sea, a ti te dona, bueno, los 500 pesos sí es un poco más difícil, ¿no? No, pero porque estaba hablando en el sentido de que humanamente, cuando uno da, ya no tiene lo que dio. Así es. Pero Dios, cuando da, se queda bueno, lo sigue teniendo, porque sigue siendo el creador, sigue siendo la cosa creada de Él. Y aparte la criatura abandonada en Dios, todo lo de la criatura es lo de Él. Dice entonces, después ha agregado, si te ejercitas en esta fe, casi nadando en ella, en recompensa te infundiré en el corazón 3 gozos espirituales. El primero, que penetrarás las cosas de Dios con claridad, y al hacer cosas santas, te sentirás inundado por una alegría, por un gozo tal, que te sentirás como empapado, y esto es la unción de mi gracia. El segundo es un fastidio de las cosas terrenas, y sentirás en tu corazón alegría por las cosas celestiales. Y ahí empieza prácticamente el primer paso para el desapego, ¿no? Uh-huh. O sea, el fastidio. Nosotros nos cuesta mucho trabajo el desapegarnos de algo porque tenemos una gran unión con aquello. Puede ser cosas totalmente inocentes, incluso pueden ser buenas. No necesariamente estamos hablando de la parte negativa, ¿no? del pecado, del vicio, no. Pero eso es porque tenemos esta afinidad con ellas. Si Jesús nos empieza a regalar un fastidio por aquello, entonces sin ningún trabajo empiezo a dejarlo.
simplemente ya no me llama, me empieza a limpiar de esa dependencia que tenía yo con aquella cosa o actividad. Así que bueno, pues este es el primer paso para llegar al desapego. Y después dice, el tercero es un desapego total de todo, y en donde antes sentías inclinación, sentirás un fastidio, como desde hace tiempo lo estoy infundiendo en tu corazón, y tú ya lo estás experimentando. Por esto tu corazón será inundado por la alegría que gozan las almas totalmente desapegadas, que tienen su corazón tan inundado de mi amor, que de las cosas que las rodean externamente no reciben ninguna impresión. O sea, ese es el tercer gozo, que es ya en la parte final de todo lo que le está dando. Penetrar las cosas de él, sus verdades. Y eso me va a dar el gozo y el conocimiento de la parte espiritual, que empezará a competir con el gozo y con el conocimiento que tenemos de la parte material. Entonces ahí el alma tendrá que ir poco a poco viendo qué es lo que más le agrada. Luego el fastidio y por último el desapego total. Por lo tanto, volvemos a repetirlo, es un don que Dios nos da. Un don que la criatura se gana por medio de la fe, pero de esta fe, no de la fe tradicional, de creer nada más, sino de rodearme, de dejarme, no sé, ¿cómo diríamos? Zambullirme en Jesús, ¿no? Ajá. Muchas veces confundimos lo que es el fastidio por las cosas terrenas y el desapego total de todo. ¿Qué será? Como que el fastidio es a los placeres del mundo y el desapego a las cosas buenas, digamos. El fastidio es una actitud en donde tú ya no sientes atracción. Uh-huh. O sea, creo que todos hemos tenido atracción por algo, ¿sí? Llega un momento en que dices, ya no me agrada. Y puede ser cosa terrena o puede ser cosa moral, o sea, algún apego a un sentimiento, alguna afinidad con persona o personas, o puede ser espiritual. Apego, o sea, el sentirte llamado a una determinada actividad de tipo espiritual. Sí, no sé si queda. Sí, es que como que se ven muy pegaditas las dos cosas. Van juntos, o sea, en el momento que sientes el fastidio, ya es muy fácil soltar aquello. Sí. O sea, el punto es soltarlo. El fastidio todavía no lo sueltas, todavía lo tienes, pero ya no te agrada. Tienes que ir a una reunión con tus amigos, se reúnen, no sé, cada semana, cada fin de mes, y es algo que antes te sentías muy agradable, llega un momento en que dices, no quiero ir, ¿sí? Pero vas. Sí. Eso es el fastidio. Y el desapego total es cuando dices, se acabó, no vuelvo. Ajá. Sí, porque luego ya explica que el desapego de las personas no es dejar a las personas, es ver no depender de ellas, ¿no? Y ver a Jesús en las personas, ¿no? Qué bueno que lo tocas, Ale, porque en realidad a veces confundimos el desapego con el estar sin nada. Uh-huh. Y no, se trata de no depender de las cosas. No depender de la esposa, no depender de las amistades, no depender de las posesiones, no depender de nada de lo que antes yo sentía que eso era parte de mi vida. ¿Seguimos? Es el volumen 2 en la lectura 89, octubre 29 de 1899. Dice Luisa, continúa viniendo mi adorable Jesús, pero esta mañana y en cuanto ha venido me ha tomado entre sus brazos y me ha transportado fuera de mí misma. Y yo, encontrándome en aquellos brazos, comprendía muchas cosas y especialmente que para poder estar libremente en los brazos de nuestro Señor y también para entrar buenamente en su corazón y salir de él como al alma más le plazca, y para no ser de peso y fastidio al bendito Jesús,
es absolutamente necesario despojarse de todo. Por tanto, con todo el corazón le he dicho, mi amado y único bien, lo que te pido para mí es que me despojes de todo, porque bien veo que para ser revestida por ti y vivir en ti y que tú vivas en mí, es necesario que no tenga ni siquiera la sombra de lo que no te pertenece. Estos son puntos que son fundamentales para poder llegar a vivir en la divina voluntad. Son cosas que a nosotros en la actualidad, o sea, nos cuesta muchísimo trabajo, ya no digamos hacer, sino entender, ¿sí? Comprender o disponernos a entender. Lo que dice Jesús, Luisa, aquí es perfecto. Dice, primero, quiero que me despojes de todo. Eso es lo que más quiero, ¿sí? Y luego el por qué. Porque dice, porque veo que para ser revestida por ti y vivir en ti y que tú vivas en mí, es necesario que no tenga ni siquiera la sombra de lo que no te pertenece. Analicemos nuestra vida. O sea, vamos a analizar nuestra vida. ¿Qué cosa le pertenece de nuestra vida a Dios? ¿En dónde podemos meter a Jesús en nuestra vida? Pues le debería pertenecer todo. No, pero yo me refiero a la vida que estamos llevando. O sea, ¿qué cosa le puede pertenecer o qué cosa no le puede pertenecer? No le pertenece nuestra voluntad, porque nos pertenece a nosotros. Bueno, o sea, de acuerdo, pero en cuanto a tu vida... ¿Los actos? En tu vida, o sea, tus actividades, todo lo que nosotros llevamos a cabo en nuestra vida cotidiana. Perdón, pero nada le pertenece, ¿sí? ¿Por qué? Porque la voluntad nos pertenece a nosotros. Y todas nuestras intenciones y todas nuestras búsqueda por tener aquellas cosas es beneficio personal. No es un beneficio para Dios, no es algo para Dios, sino es para mí. Sí, como que antes de conocer la divina voluntad pensábamos que debíamos hacer cosas que nos satisfacieran y satisfacieran al prójimo, uh-huh. Pero no pensábamos que Dios necesitaba algo de nosotros. Bueno, teníamos la idea de que necesitaba el reconocimiento, el amor y todo, pero en punto, le dice Jesús a Luisa, que él en su familia, en la familia aquí con María y con José, que no se hablaba, no se trataba nada que no se fuera enfocado en la gloria del Padre. Entonces le dice, ¿por qué no podrías hacer tú otro tanto? Entonces yo pregunto, bueno, ¿realmente mi trabajo lo enfoco a la gloria del Padre? Yo creo que no. Mis actividades con mi familia las enfoco para la gloria del Padre, tampoco. Mis diversiones, mis hobbies, mi entretenimiento, lo dedico para gloria del Padre, tampoco. Así que vamos a ser honestos, o sea, difícilmente puedo decir que algo de lo que yo hago lo dedico para gloria del Padre. Las cuestiones religiosas, o sea, que tenemos, vamos a poner lo común, el ir a misa. Y voy a poner ir a misa por obligación, no por devoción, que es los domingos. ¿Por qué vamos a misa los domingos? Por obligación. No es para gloria del Padre. No sé si estaremos en lo cierto o no, pero bueno, cada quien que se puede analizar. Voy porque me obligan, voy porque sé que si no es un pecado mortal, voy porque si no me tengo que ir a confesar, voy porque estoy separado de Jesús, bueno, en realidad, pero es algo que tengo como temor de hacerlo, ¿no? Sí, porque el que va para darle gloria va más días que el domingo nada más. Claro, o sea, y vas y en fin, todo lo que hacemos no va enfocado a eso. Por eso, o sea, lo que le dice aquí es ni siquiera la sombra de lo que no te pertenece. A ver, seguimos. Y él, todo benignidad me ha dicho,
Hija mía, la cosa principal para que yo entre en un alma y forme mi habitación en ella es el desapego total de toda cosa. El no depender de nada material, moral o espiritual. No importa qué, no depender de nada. Sin esto, no solo no puedo morar en ella, sino que ni siquiera alguna virtud puede tomar habitación en ella. Esto es tremendo lo que acaba de decir. A veces somos muy dados a la práctica de las virtudes. Y está bien que, bueno, nos esmeramos por llegar, nos esperamos por... Pero lo que está diciendo aquí prácticamente pone en duda el que alguien tenga una virtud. No sé si lo entienden. Sí, O sea, sin esto, o sea, sin el desapego total de toda cosa, no solo no puedo morar en ella, o sea, divina voluntad, sino que ni siquiera alguna virtud puede tomar habitación en el alma. Ninguna virtud. Lo dijo Jesús, no nosotros. Sí, porque, o sea, hay que entender lo que son palabras claras de Jesús y muy precisas que no hay que analizarlas. Ninguna virtud puede existir en el alma si no hay un desapego total de todo. ¿Seguimos? Después que el alma ha hecho salir todo de sí, entonces yo entro en ella y unido con la voluntad del alma, fabricamos una casa. Los cimientos de esta casa se basan en la humildad, y cuanto más profundos sean, tanto más altos y fuertes resultan los muros. Estos muros serán fabricados con piedras de mortificación, cubiertos de oro purísimo de caridad. Después de que se han construido los muros, yo, como excelentísimo pintor, no con cal y agua, sino con los méritos de mi pasión simbolizados por la cal y con los colores de mi sangre simbolizados por el agua, los recubro y en ellos formo las más excelentísimas pinturas. Y esto sirve para protegerla bien de las lluvias, de las nevadas y de cualquier golpe. Inmediatamente después vienen las puertas, y para hacer que éstas sean sólidas como madera, no sujetas a la polilla, es necesario el silencio, que forma la muerte de los sentidos exteriores. Para custodiar esta casa es necesario un guardián que vigile por todas partes, por dentro y por fuera. Y este es el santo temor de Dios, que la guarda de cualquier inconveniente, viento o cualquier otra cosa que pueda amenazarla. Este temor será la salvaguardia de esta casa, que hará obrar al alma no por temor de la pena, sino por temor de ofender al propietario de esta casa. Este santo temor debe hacer que todo se haga para agradar a Dios sin ninguna otra intención. Enseguida se debe adornar esta casa y llenarla de tesoros. Estos tesoros no deben ser otra cosa que deseos santos, lágrimas. Estos eran los tesoros del Antiguo Testamento. Estos eran los tesoros del Antiguo Testamento y en ellos encontraron su salvación. En el cumplimiento de sus votos, su consolación, la fuerza en los sufrimientos. En suma, toda su fortuna la basaban en el deseo del futuro Redentor y en este deseo obraban como atletas. El alma sin deseo obra casi como muerta, aún las mismas virtudes. Todo es tedio, fastidio, animadversión. Ninguna cosa le agrada. Camina casi arrastrándose por el camino del bien. Todo lo contrario, el alma que desea, ninguna cosa le causa peso. Todo es alegría, vuela. En las mismas penas encuentra sus gustos, y esto porque había un anticipado deseo, y las cosas que primero se desean, después vienen a amarse, y amándose se encuentran los placeres más agradables. Por eso este deseo debe acompañar al alma desde antes de que se fabrique esta casa. Los adornos de esta casa serán las piedras más preciosas, las perlas, las gemas más costosas de esta mi vida, basada siempre en el sufrir y el puro sufrir,
Y como aquel que la habita es el dador de todo bien, pone en ella el ajuar de todas las virtudes, la perfuma con los más suaves olores, siembra las flores más encantadoras y perfumadas, hace sonar una música celestial de las más agradables, hace respirar un aire de paraíso. He olvidado decir que se necesita ver si hay paz doméstica, y esta no debe ser otra cosa que el recogimiento y el silencio de los sentidos interiores. Creo que es una guía perfecta de lo que debemos hacer, ¿no? O sea, este es el abandono total, o sea, no el abandono, el desapego de todo para tenerlo solamente a Él y formar esa habitación en donde nuestro interior estará Él y nosotros, nada más. Ninguna otra cosa podrá habitar en nosotros porque no le pertenece a Él. A ver, ¿qué más tenemos? Viene la lectura 446 de enero 6, 1901. Dice Luisa: encontrándome fuera de mí misma, me parecía ver cuando los santos magos llegaron a la cueva de Belén. Apenas llegados a la presencia del niño, él se complació en hacer relucir externamente los rayos de su divinidad, comunicándose a los magos en tres modos: con el amor, con la belleza y con la potencia. De modo que quedaron raptados y postrados ante la presencia del niñito Jesús, tanto que si el Señor no hubiera retirado a su interior los rayos de su divinidad, habrían permanecido ahí para siempre, sin poderse mover más. Entonces, en cuanto el niño retiró la divinidad, volvieron en sí mismo los santos magos, se sacudieron estupefactos al ver un exceso de amor tan grande, porque en esa luz el Señor les había hecho comprender el misterio de la encarnación. Luego se levantaron y ofrecieron los dones a la Reina Madre, y ella habló largamente con ellos, pero no sé decir todo lo que dijo. Solo recuerdo que les inculcó fuertemente no solo su salvación, sino que tomaran a pecho la salvación de sus pueblos, no teniendo temor ni siquiera de exponer sus vidas para obtener el intento. Después de esto, me he retirado en mí misma y me he encontrado junto con Jesús, y él quería que yo le dijera alguna cosa, pero yo me veía tan mala y confundida que no me atrevía a decirle nada. Entonces, viendo que no decía nada, él mismo prosiguió hablando sobre los santos magos, diciéndome: con haberme comunicado en tres modos a los magos, les obtuve tres efectos, porque jamás me comunico a las almas inútilmente, sino que siempre reciben algún provecho. Entonces, comunicándome con el amor, obtuvieron el desapego de ellos mismos. Con la belleza, obtuvieron el desprecio de las cosas terrenas. Y con la potencia, quedaron sus corazones atados a mí, y obtuvieron el valor de arriesgar la sangre y la vida por mí. Este es el punto final, ¿no? O sea, toda esta epifanía, toda esta manifestación de Jesús ante los reyes es algo que nosotros deberíamos de poder tener. Y lo estamos obteniendo a través de los escritos de la Divina Voluntad, porque ahí vamos conociendo el valor, la belleza, la potencia y el amor que Jesús nos tiene. Entonces, estos escritos es una manifestación que Jesús está haciendo a todo aquel que lo lee con el deseo de encontrarlo, y prácticamente los efectos serán los mismos. En el momento que entienda yo la potencia de Dios, la potencia del hombre no me va a causar ninguna impresión. Cuando yo descubra la belleza de Dios, la belleza de las cosas creadas o del hombre, del ser humano, tampoco me van a atraer o a sacar de estar fijo en la belleza de Él.
Y sobre todo cuando descubra el amor divino, cuando yo llegue a sentir el amor divino en mí, en ese momento ningún amor me va a satisfacer. O sea, ese es el desapego total de todo. Entonces vamos entendiendo, por un lado está la manifestación, ir recibiendo y entendiendo lo que Dios se va manifestando ante nosotros y el ir teniendo a Jesús en nosotros. Por lo tanto, está junto con pegado. Esta manifestación es ir tomando parte de Jesús. Tomo parte de su potencia, tomo parte de su belleza y tomo parte de su amor. Y eso de decir parte, bueno, es porque no podemos abarcar la totalidad del ser infinito. Pero tomo todo lo necesario para llenarme. ¿Sí? O sea, pero de todas maneras es parte de Él. Y en ese momento estoy rodeado por la fe, como decía de la barca, y en ese momento Él me concede el desapego de todo. ¿Sí? Creo que es más o menos claro, ¿no? Se ve fácil, pero se ve fácil. Toda una vida, ¿verdad? Así es. Todo. Yo quisiera leer algo que en realidad acabo de encontrarme aquí, que nos faltaba dentro de lo que habíamos más o menos pensado para el programa, y es muy sencillito. Dice, es la lectura del libro 7, la lectura 5 del libro 7, febrero 28 de 1906. Y dice, hija mía, el honor más grande que la criatura puede dar a Dios como creador es el de depender en todo de su voluntad divina. Y el creador, viendo que la criatura hace su deber de criatura hacia el creador, le comunica su gracia. Dice, mientras esto decía, salía una luz de Jesús bendito y me hacía comprender el modo como comunica la gracia. Y yo comprendía así, que el alma, por ejemplo, siente en ella un aniquilamiento de sí misma, ve su nada, su miseria, inhabilitada para hacer ni siquiera una sombra de bien. Mientras se siente en este estado, Dios comunica su gracia y la gracia de la verdad. Así que el alma descubre en todo la verdad sin engaño, sin tinieblas, y entonces lo que Dios es por naturaleza, verdad eterna, que no puede engañar ni ser engañada, el alma lo llega a ser por gracia. O sea, el alma siente un desapego de las cosas de la tierra, ve su fugacidad, su inestabilidad, ve cómo todo es falso, todo podredumbre, que merecen ser aborrecidas en vez de amadas. Dios, mientras el alma se siente en este estado, comunica su gracia y la gracia del verdadero amor y del amor eterno. Comunica su belleza de tal modo que hace enloquecer al alma amante y el alma queda llena de amor y de la belleza de Dios. Como vemos, esto prácticamente es lo mismo que nos dijo allá con los reyes, ¿sí? Pero es muy interesante que nos comunica la gracia de la verdad. Y con esa gracia de la verdad podemos entender todo sin ningún problema y no poniendo lo nuestro, que nosotros siempre hemos interpretado las cosas desde nuestro punto de vista. Entonces ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de Dios y vamos a entender esa manifestación que Jesús hace hacia nosotros. ¿Algún comentario? Esto del desapego, como decía Ale hace ratito, sí es difícil mientras no amemos a Jesús, ¿no? Uh-huh. En el momento en que nos decidamos a amar a Jesús, Él nos va a dar todos estos gozos y Él nos va a dar este don maravilloso del desapego, que sí lo necesitamos, porque el mundo como nos absorbe muy fuerte. Así es. Y nos aparta de Dios, ¿no? Parecería, aquí entendemos muy bien eso de los tres enemigos del alma, ¿no? Demonio, mundo y carne. El mundo, todo lo que el mundo nos brinda, nos aleja de Dios.
O sea, los gustos del mundo hacen que pongamos a Dios en un lugarcito así, espérame tantito, quiero esto, quiero lo otro, quiero aquello. No hablemos de la carne, ¿sí? No hablamos de carne comestible, ¿no? Sí. Una rachera, un beef, no. Sino de la carne, de los vicios de la carne. Tremendo. Así que bueno, ¿qué es lo que necesitamos? En concreto, ¿qué necesitamos? Pues desapegarnos. Abandonarnos. Exactamente. Abandonarnos totalmente, entregarnos a la fe, o sea, ir cada vez más teniendo a Jesús en nosotros. Eso lo logramos a través de la intención de vivir en la divina voluntad, de irnos acercando a los sacramentos, a la Eucaristía, en fin, todo lo que significa estar con Él y sobre todo conociéndolo. Si no lo conozco, difícilmente me acerco. Si no lo conozco, no me acerco, no confío y menos lo llego a amar. Sí. Que es lo que decía, necesitamos llegar a amarlo. Así que aquí está el caminito, aquí está esta no sé, indicación, conocimiento, pero eso se necesita lectura. Y por ejemplo, lo que dice de que Él da las gracias, que Él da una luz a la persona y eso, pues es cuando la persona está leyendo, porque si cuando no lo se lee, dispone, así Jesús no lo anda persiguiendo. O sea, en la medida que la persona se dispone, es en la medida en que Él da. Esto es algo que también va un poco en contra de lo que hemos pensado. A veces pensamos que necesitamos llegar a pedirle que nos quite, que nos dé determinadas cosas, o que nos quite apegos, que nos quite vicios, que nos quite... Iba a decir, perdón, pero yo ya te di todas las armas. Sí. O sea, te doy todo lo necesario para que tú enfrentes tus propios apegos, tus propios gustos, tus propios vicios, ¿sí? Entonces, adelante. Y en la medida que ve que nosotros empezamos a luchar, es en la medida que Él empieza a aumentar la fuerza, la luz, y sobre todo esa luz de la verdad, para llegar a entender todo como lo entiende Él. Así que bueno, pues amigos, el tiempo se nos termina. Hay una pequeña mención de María Valtorta que simplemente para despedir el programa. Es en el Evangelio como me ha sido revelado. En el numeral 28 dice, déjame que yo te justificaré ante tu esposo. Confiad en Dios completamente vuestros cuidados, vuestros intereses. Haceos merecedores con una vida santa de la protección de Dios y seguid seguros adelante. Aun cuando todo el mundo se os opusiese, Él os defenderá ante quien os ama y hará resplandecer la verdad. Lo que decíamos anteriormente. Bueno, pues amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Ale. Gracias, doctor. Gracias, Ale. Gracias, doctor. Gracias, Ale. Ya no voy a decir Ale y Ale, nomás voy a decir un Ale. Gracias, Ale. Gracias, doctor. Hasta luego, amigos. Gracias a ustedes. Hasta luego.